Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Muchísimas gracias por todos aquellos que me escribieron mensajes. La verdad es que no habíamos podido grabar debido a la innumerable cantidad de ocupaciones que esta nueva normalidad ha hecho en mi vida. Pero agradezco al Señor esta oportunidad maravillosa de poderme dirigir a ustedes. El tema que nos ocupa este nuevo trimestre es fundamental para el pueblo remanente. Cuando al Señor Jesús se le preguntó por las señales del fin del mundo, en 3 ocasiones, Él mencionó cosas que tienen que ver con los engaños. Por ejemplo, dijo, mirad que nadie os engañe. También dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y a muchos engañarán. E inclusive la obra de falsos maestros, instrumentos de Satanás, harán que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. ¿Y cómo nos podrá engañar? Muy fácil. El enemigo sabe que nuestra base de creencias es la Biblia. Por lo tanto, al llevarnos a malinterpretarla, nos tendrá a su merced. ¿Cómo? Pues haciéndonos creer como bíblicas cosas que la palabra del Señor no enseña. Y ahí tenemos la observancia del domingo, el estado consciente de los muertos y la existencia de un lugar de tormentos llamado el infierno. Pero nosotros diremos, como pueblo remanente estamos lejos de creer cosas como esas. Es cierto. No obstante, nosotros tenemos una teología muy centrada en los eventos escatológicos, es decir, en las cosas que ocurrirán en el tiempo del fin. Pues bien, el enemigo puede fácilmente levantar personas aparentemente muy piadosas que den interpretaciones falsas de los acontecimientos y así, entre el fanatismo y la liviandad, el enemigo nos puede dividir. Por lo tanto, te tengo una pregunta. ¿Estás listo para esta aventura espiritual que nos permitirá blindarnos contra los engaños de Satanás? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El folleto de maestros para este trimestre es altamente aplicativo. Lo podrás comprobar si lees de las páginas 14 a la 17. Pero lo difícil va a ser poder mantener nuestra clase unida para darle el sábado un repaso. Pídele al Espíritu Santo que te muestre maneras creativas de hacerlo y no perder la conexión. Por favor, coloca en la caja de comentarios las maneras que te has ideado para dar la clase de escuela sabática. A la comunidad de este programa le va a ser altamente significativo el hecho de tener muchas opciones como las que tú estás usando. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Cómo llamarías la atención de tus alumnos para darles la lección? Intenta preguntarle algo como esto. ¿Qué es lo más importante de la Biblia por encima de todas las cosas? Pues en este repaso vamos a mostrártelo. Y sin más nada, pasa a la siguiente sección. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Este repaso tiene 3 secciones en las que fácilmente abarcamos todo el contenido de la semana sin tener que ir día por día. Comencemos con el primer punto, la estructura de la Biblia. El término la Biblia es la manera como nosotros llamamos a las Sagradas Escrituras. En realidad esta es la transliteración de un vocablo griego que es ta Biblia, que literalmente significa los libros. Y es que las Sagradas Escrituras son en realidad un compendio de 66 libros divididos en 2 secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento narra la historia de la humanidad desde la creación hasta antes de la venida del Mesías. Por su parte, el Nuevo Testamento nos habla de la aparición de ese Mesías, su nacimiento, su ministerio, su muerte, resurrección, ascensión y su promesa de la segunda venida. Todo esto se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo con algunas secciones en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en el idioma griego, principalmente el griego koiné, que era el idioma que hablaba la gente en los tiempos del Nuevo Testamento. La forma como se divide el Antiguo Testamento es muy particular. Está formado de 4 secciones. La primera de ellas son el Pentateuco, los libros de Moisés desde Génesis hasta Deuteronomios. Después le siguen los libros históricos desde Josué hasta Job. Posteriormente vienen los libros poéticos y sapienciales que comienzan con los Salmos y terminan en el Cantar de los Cantares. Por último, tenemos una sección profética que va desde Isaías hasta Malaquías. Pero esta sección está subdividida en 2, los profetas mayores, de Isaías a Daniel, y los profetas menores, de Oseas a Malaquías. Toda la Biblia fue escrita por unos 40 autores en un periodo aproximado de 1500 años que nos llevan desde Moisés hasta Juan. Nosotros creemos que el primer libro de la Biblia en ser escrito fue el libro de Job, y el último de ellos fue el Evangelio según San Juan. La Biblia fue escrita desde 3 continentes diferentes. Pablo y Lucas escribieron muchos de sus escritos desde Europa. Moisés escribió también muchos de sus registros en África, pero la mayoría de los escritores estaban en Asia. Ya te dije cómo fue dividido el Antiguo Testamento. Ahora permíteme compartirte cómo lo está el Nuevo. Los primeros 5 libros conforman la parte histórica desde Mateo hasta Hechos de los Apóstoles. Después de esto vienen las cartas de Pablo desde Romanos hasta Hebreos, según lo creemos nosotros. Después de esto vienen las epístolas generales desde Santiago hasta Judas, y por último tenemos una parte profético-apocalíptica que es el libro de las revelaciones o libro del Apocalipsis. Pero pasemos ahora al segundo punto de Explora, y es el contenido de la Biblia. La Biblia está escrita en una variedad de géneros literarios, por lo tanto su contenido llega a nosotros desde varias perspectivas. Por ejemplo, el libro más largo de la Biblia son los Salmos y está compuesto por canciones litúrgicas de alabanza. El libro de Cantar de los Cantares comparte también el mismo género literario. Sin embargo, el objeto del Cantar de los Cantares no es la alabanza al Señor, sino la magnificación del amor dentro del matrimonio. Hay también muchísimo contenido legal dentro de las Escrituras, y para eso los libros de Números y Levítico son un extraordinario ejemplo. Cuando uno pasa las páginas de estos libros, fácilmente encontrará subtítulos como leyes sobre tal cosa. Dentro del contenido bíblico también encontramos descripciones geográficas. Por ejemplo, lee con tu clase Éxodo capítulo 15, versículos 22, 23 y 27. Después de esto, pregúntales, ¿por qué es importante que la Biblia describa lugares? Permítelos participar, pero si lo ves necesario, menciónales que el hecho de que la arqueología haya encontrado que esos sitios realmente existieron le dan validez a la Biblia, principalmente a los hechos o acontecimientos que se narran en ella. Dentro de los tipos de literatura bíblica en la que las Escrituras nos entregan el contenido de la palabra de Dios, encontramos 2 que son supremamente importantes: la historia y la profecía. Hablemos de la primera. Las Escrituras nos hablan de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que nació en Belén, que desarrolló su ministerio por 3 años y medio, que murió a las afueras de Jerusalén en el día de la Pascua del año 31, que al siguiente domingo resucitó y que 40 días después ascendió al cielo. Pues bien,
Es imposible, es innegable el hecho histórico de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque algunos den algunas partes de las mencionadas anteriormente como improbables, existen registros de personas que fueron testigos oculares de su nacimiento, su ministerio, su muerte, resurrección y ascensión. Invita a los miembros de tu clase para que lean 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8, y después de esto pregúntales por qué el hecho histórico de la resurrección le dio sentido tanto a la fe de Pablo como a la de los demás creyentes. Si es necesario, diles que nosotros creemos que si Jesús fue capaz de resucitar, nada le impedirá resucitarnos a nosotros para cumplir sus promesas. Hablemos ahora del segundo punto, la profecía. Este término en realidad es muy amplio. Significa comunicados divinos para su pueblo que pueden abarcar el presente, el pasado o el futuro. Pero en este caso nos circunscribiremos al hecho de que Dios pueda predecir el porvenir. Cuando uno lee textos en la Biblia que predicen acontecimientos posteriores y después en la historia se los confirma, no puede encontrar uno nada más poderoso para el afianzamiento de su fe. Por ejemplo, invita a tu clase a leer Miqueas capítulo 5 versículo 2 y Mateo capítulo 2 versículos 1 al 6 sobre el nacimiento del Señor Jesús en Belén, o Jeremías capítulo 25 versículos 11 y 12 y Daniel capítulo 9 versículo 2 que nos habla de que el pueblo judío estaría en Babilonia 70 años y cómo esto se cumplió efectivamente en el futuro. Pero el punto 3 de este repaso es, en mi opinión, el más importante, la transformación. Y es que la lectura de la Biblia es mucho más que leer cualquier otro libro, porque aquella persona que se haya imbuido dentro de sus páginas con corazón sincero, experimenta lo que nosotros llamamos la transformación de la vida. Por ejemplo, Pablo, un fanático religioso perseguidor de los cristianos, debido a su encuentro con el Señor, llegó a convertirse posteriormente en un individuo que defendió el Evangelio y de manera altruista lo predicó por el mundo entero. El encuentro inicial de Pablo con la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo, lo condujo a un análisis de las Escrituras que le permitieron quitarse el velo con que las leía. Y eso hizo que Pablo se convirtiera entonces en ese paladín maravilloso de la fe. Pero déjame decirte algo importante. Esto no solamente sucedió con el apóstol Pablo, continuó sucediendo a lo largo de la historia y en la actualidad sigue aconteciendo ante nuestros ojos. Hay una inmensa cantidad de testimonios de hombres y mujeres que eran un problema social y que debido a su encuentro con el Señor y a la lectura de la palabra se han convertido en individuos de ideales nobles y altamente productivos para la sociedad en general. Seguramente dentro de los miembros de tu clase encontrarás ejemplos vivientes de esto que te estoy diciendo, pero por ahora te invito para que los desafíes, para que entre todos encuentren 5 ejemplos bíblicos y extrabíblicos de gente que fue transformada por la Escritura. Ahora te invito para que le digas algo magistral a tu clase. Las Sagradas Escrituras comparten con nuestro Señor Jesucristo una característica increíble. Ambos son divino-humanos. Cuando uno lee el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, encuentra que de Jesús se nos habla como el Verbo encarnado. Él era divino, estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él. Sin embargo, ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pues en cierta medida las Escrituras son exactamente lo mismo, porque son la palabra de Dios, la voluntad de Dios y el pensamiento de Dios dicho en términos humanos. Es decir, el inmortal tenía que comunicarse con los mortales y lo hizo a través de las Escrituras.
Pero así como nuestro Señor Jesucristo no dejó de ser Dios por haberse encarnado como ser humano, así tampoco la Biblia deja de ser la palabra de Dios, aunque se haya velado en el lenguaje de los hombres. Como palabra de Dios, la Biblia es infalible, aunque dicha en el lenguaje de los hombres necesite ser interpretada. Por eso es que tiene poder para transformar la vida de aquellos que leen entre sus páginas, porque aquel que la inspiró es el mismo que trabaja convirtiendo la vida de cada uno de nosotros. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Y ahora apliquemos lo aprendido. Vamos a hacer 3 preguntas para eso. La primera, ¿cómo le enseñarías a un niño de 6 años que la Biblia expresa la voluntad de Dios en las palabras humanas? Ahora pregúntale a tu clase lo siguiente. Diles, entre la profecía, la historia, los salmos, la narrativa de los evangelios y las leyes, ¿cuál de estas cosas le resulta a ellos más convincentes de que la Biblia es la palabra de Dios? Y por último te invito a que desafíes a los miembros de tu clase para que algunos de ellos cuenten su testimonio de cómo la lectura de la Biblia les ha venido transformando la vida. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Y la tarea para la semana es que tus alumnos puedan encontrar en 5 libros del Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Daniel era el 4.º hombre en el horno de fuego y Miguel el gran príncipe. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Lo más importante de la Biblia es que transforma la vida de aquel que con sinceridad lee en sus páginas. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. A pesar de que nuestros templos estén cerrados, recuerda que debes seguir creciendo, compartiendo tu esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.